Mi esposo perdonó mi infidelidad aunque haya quedado embarazada. Pero ahora se enoja porque quiero que el padre del bebé esté presente en nuestras vidas. ¿No se da cuenta de lo tonta que es su rabieta? Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. La puerta automática del hospital se abrió y el aire frío de la madrugada me golpeó como una bofetada. Sentí que alguien me apretaba el cuello, que mis pulmones se negaban a funcionar. Andrés caminaba a mi lado con esa calma aterradora que había perfeccionado durante meses, esa serenidad que ya no me consolaba sino que me advertía que algo terrible estaba por explotar. Roberto apareció desde el estacionamiento con un ramo de flores amarillas, como si esto fuera una graduación o un cumpleaños y no el momento más vulnerable de mi vida. Yo tuve que sonreír para no gritar, para no colapsar ahí mismo en la entrada de urgencias. Entonces Andrés dijo algo en voz baja, casi elegante, casi amable. Fueron apenas unas palabras que sonaron como una sentencia de muerte y fue como si me arrancaran el piso sin siquiera tocarme. Si les parece imposible que todo haya llegado tan lejos, tengo que llevarlos al momento exacto en que él decidió perdonarme. Porque ese perdón no fue un regalo. Fue una trampa perfectamente construida. Mi nombre es Carolina y antes de que empiecen a juzgarme con esa cara de superioridad moral que todos ponen cuando escuchan la palabra infidelidad, necesito que entiendan algo fundamental. Yo no soy una villana de telenovela. No soy un monstruo sin corazón. Soy una mujer que se equivocó en un momento frágil de su vida y luego tuvo que vivir con las consecuencias mientras otros se hacían los santos. Andrés, mi esposo, siempre fue lo que la gente llama un buen hombre. De esos que todos admiran porque trabaja sin quejarse, provee para su familia, paga las cuentas a tiempo y nunca arma escándalos en público. Yo también lo admiraba al principio. Claro que sí. Me casé con él porque representaba estabilidad, seguridad, un futuro predecible. Pero con el tiempo esa bondad perfecta se convirtió en algo sofocante. Todo en nuestra vida era correcto, serio, responsable. Todo seguía una rutina invisible que no podía romperse. Y yo me fui quedando sola incluso cuando dormía a su lado cada noche. La infidelidad no fue un plan maestro ni una maldad calculada para destruir mi matrimonio. Fue una acumulación lenta de días sintiéndome invisible, como si mi vida fuera solamente una lista interminable de deberes y nadie viera la mujer real que existía detrás de todo eso. Roberto llegó a mi vida como llegan las malas decisiones, con sonrisas fáciles, con mensajes a deshoras que me hacían sentir vista, con esa atención que parece medicina cuando estás cansada de ser ignorada. Roberto era el amante, sí, pero no era un monstruo tampoco. Era simplemente un escape, un paréntesis en mi vida gris, un lugar donde yo no tenía que ser la esposa perfecta todo el tiempo. Yo no buscaba activamente destruir mi matrimonio. Solo buscaba recordar que todavía podía ser deseada, que todavía existía como mujer y no solamente como una función en la vida de alguien más. Y entonces pasó lo que inevitablemente pasa cuando una mujer se descuida aunque sea un segundo. Quedé embarazada. Eso lo cambió absolutamente todo, porque una aventura se puede ocultar, se puede enterrar, se puede fingir que nunca existió. Pero un bebé no se puede borrar de la realidad. Un bebé es evidencia viviente, prueba irrefutable, un recordatorio permanente. Cuando finalmente reuní el valor para decírselo a Andrés, yo esperaba gritos, insultos, platos rotos, una tragedia griega completa. Lo que recibí fue algo infinitamente peor que cualquier explosión de ira. Recibí silencio. Un silencio pesado y denso, como de hombre que está acomodando cuidadosamente su orgullo herido dentro de una caja para no romperse frente a ti, para no darte la satisfacción de verlo destruido. Andrés se quedó mirándome durante lo que pareció una eternidad. Luego, con esa misma calma que siempre lo había caracterizado, me dijo que me perdonaba, que íbamos a salir adelante juntos, que el bebé no tenía la culpa de los errores de los adultos, que nuestra familia podía sobrevivir esto si yo me comprometía realmente a cambiar. Y claro, yo lloré como nunca había llorado. Le agradecí de rodillas. Me humillé todo lo necesario y más. Porque cuando un hombre te perdona algo tan grande como una infidelidad que resulta en un embarazo, sientes que te están dando literalmente otra oportunidad de vivir. Sientes que no mereces esa generosidad, esa nobleza, esa capacidad de poner el ego a un lado. Pero con los días y las semanas empecé a notar cosas extrañas. Su perdón venía con condiciones invisibles, como un contrato que yo nunca firmé pero que igualmente me obligaban a cumplir al pie de la letra. Yo seguía siendo su esposa, sí. Seguía viviendo en nuestra casa, sí. Seguía comiendo en nuestra mesa, sí. Pero era como si estuviera en libertad condicional permanente, como si cada gesto mío, cada palabra, cada movimiento necesitara pasar por un filtro de aprobación. Si me maquillaba un poco más de lo normal, ¿era para quién? Si me ponía bonita para salir, era porque intentaba compensar algo. Si me veía triste, era culpa mía por lo que había hecho. Todo era interpretado, todo era sospechoso, todo era evidencia potencial de que yo no estaba realmente arrepentida. Y yo no iba a vivir 9 meses completos con la cabeza permanentemente agachada como si fuera una criminal convicta, porque al final del día yo también estaba embarazada, yo también estaba vulnerable, yo también necesitaba algo de estabilidad emocional.
El problema real explotó cuando empecé a hablar seriamente sobre el parto. Para mí era obvio, lógico, incluso éticamente responsable. Roberto es el padre biológico del bebé y por más que Andrés quisiera fingir que ese hecho no existe, existe. Es una realidad inmutable. Yo quería que Roberto estuviera presente en el nacimiento, no para armar una escena romántica de telenovela, no para humillar a Andrés públicamente, sino porque honestamente creía que era lo mejor para el bebé. Porque un niño necesita establecer vínculos desde el primer segundo de vida, porque no me parecía justo que el padre biológico quedara completamente fuera como si fuera un desconocido sin derechos. Yo no estaba pidiendo un circo mediático ni un drama familiar. Estaba pidiendo que mi hijo tuviera exactamente lo que merece, la presencia de su padre biológico en el momento más importante. Andrés dijo rotundamente que no. Que de ninguna manera quería que Roberto asistiera al parto. Que eso le traería demasiados malos recuerdos, que sería traumático para él. Y ahí fue exactamente donde yo vi el ego masculino herido disfrazándose cuidadosamente de dolor legítimo. Perdón, pero ¿desde cuándo el parto es sobre los recuerdos y los sentimientos del esposo? El parto es fundamentalmente sobre la madre y el bebé, sobre seguridad médica, sobre apoyo emocional en un momento de extrema vulnerabilidad física. Yo intenté explicárselo con toda la paciencia que pude reunir, con lágrimas sinceras, con palabras suaves y razonables. Le dije que él también podía estar presente si quería, que no tenía por qué ser una competencia absurda entre dos hombres, que era simplemente un momento médico y humano. Pero Andrés se encerró completamente en su papel de hombre profundamente herido, como si su incomodidad personal estuviera por encima del derecho básico de un padre a presenciar el nacimiento de su hijo. Y ojo, yo no estoy minimizando su dolor real. Entiendo perfectamente que esto le duele. Solo digo que hay ciertos dolores que uno tiene que aprender a tragarse cuando conscientemente decide quedarse en una relación. Si él me perdonó de verdad, entonces se comprometió implícitamente a atravesar toda esta situación difícil conmigo, no usarla como herramienta para castigarme cada vez que algo le resulta incómodo o desagradable. Yo le dije claramente que Roberto tenía un derecho fundamental, que yo no podía simplemente dejarlo afuera de algo tan importante solo porque la situación era emocionalmente incómoda para mi esposo. Y mientras más insistía en mi posición, más sentía que Andrés estaba esperando pacientemente que yo me rindiera, que yo dijera finalmente sí amor, lo que tú quieras, como si fuera una niña pequeña pidiendo permiso para todo. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y más pesadas emocionalmente. Yo lloraba casi todas las noches. Él escuchaba con esa expresión facial completamente neutra que desespera porque no te da absolutamente nada a que agarrarte, ninguna emoción visible que puedas intentar trabajar. Y cuando yo le decía con toda sinceridad que esto era por el bienestar del bebé, él me respondía con frases heladas sobre respeto mutuo y límites saludables, como si yo fuera la que estaba inventando una nueva moralidad desde cero. Yo no inventé nada. El bebé es biológicamente de Roberto. Ese es un hecho científico. Yo no podía seguir viviendo en una mentira tan completa donde Andrés era el héroe generoso y Roberto era simplemente un accidente vergonzoso que se esconde debajo de la cama. Hubo un día específico en que yo exploté completamente. No por vergüenza, no por culpa, sino por puro hartazgo emocional. Le dije a Andrés que me parecía profundamente injusto que él quisiera borrar por completo al padre biológico de una decisión médica tan importante y que su supuesto perdón se estaba convirtiendo rápidamente en un mecanismo de control disfrazado de preocupación. Y ahí vi algo diferente en sus ojos. No fue tristeza. No fue dolor. Fue decisión fría. Como si una pieza final encajara en su cabeza, como si por fin hubiera encontrado la manera perfecta de hacerme sentir todo el peso de lo que había hecho sin tener que levantar la voz ni una sola vez. Entonces Andrés me dijo con una calma absolutamente aterradora que estaba bien, que yo tenía toda la razón del mundo, que el padre biológico debía estar presente en el nacimiento. Lo dijo tan sereno, tan razonable, que por un segundo sentí un alivio inmenso. Incluso gratitud. Pensé genuinamente que por fin había entendido la situación, que íbamos a tener una crianza compartida madura y adulta, que estaba aceptando la realidad con verdadera valentía. Me abrazó esa noche. Me dejó llorar contra su pecho. Me habló de forma increíblemente suave. Yo interpreté toda esa calma como amor profundo, como grandeza de carácter, como un hombre que se eleva moralmente por encima de su propio orgullo herido. Pero la frase no terminó exactamente donde yo creí que terminaba. Andrés agregó algo más, casi como un comentario casual, que si Roberto entraba a esa sala de parto, entonces Roberto automáticamente asumiría su rol paternal completo. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Yo, en mi cansancio del tercer trimestre, lo tomé como una exageración dramática, como una manera retórica de decir ok, hazlo entonces. Incluso me pareció que estaba abriendo honestamente la puerta a una especie de crianza compartida moderna y adulta. Yo celebré internamente porque sentí que finalmente lo había conseguido. El parto iba a ser sobre el bebé y su bienestar, no sobre el ego herido de nadie. Esa noche me acosté sintiéndome genuinamente ganadora. Sí, me sentí ganadora porque una mujer embarazada de 8 meses necesita desesperadamente victorias pequeñas para no ahogarse en la ansiedad.
Me repetí a mí misma que Andrés era verdaderamente un buen hombre, que estaba haciendo un esfuerzo monumental por mí, que yo debía valorar profundamente esa calma y esa generosidad. Me dije que todo iba a mejorar naturalmente después del nacimiento, que Roberto vería al bebé y se ubicaría en su rol apropiado, que Andrés se sentiría más seguro al comprobar que nadie lo estaba reemplazando realmente. Yo me aferré completamente a esa narrativa reconfortante porque era la única versión de la realidad que me permitía dormir por las noches. Y el primer quiebre verdaderamente real fue precisamente esa calma antinatural. Porque al día siguiente, Andrés empezó a comportarse como si algo definitivo se hubiera cerrado en su interior, como si hubiera puesto un punto final silencioso a algo y yo no me hubiera dado cuenta en absoluto. Me hablaba menos, se involucraba menos en los preparativos del bebé, y tenía esa serenidad helada que ya no es paz sino pura distancia emocional. Yo lo noté, por supuesto que lo noté, pero me dije que simplemente era parte natural del proceso de sanación, que él necesitaba su propio tiempo y espacio. Yo no iba a sospechar de un hombre que supuestamente había decidido hacer lo correcto, aunque esa decisión ya olía más a sentencia legal que a perdón genuino. Lo primero concreto fue la psicoprofilaxis. Esas clases donde te enseñan a respirar correctamente, a pujar de manera efectiva, a calmarte cuando el pánico te invade, donde tu acompañante se convierte en tu soporte fundamental cuando estás al borde del colapso nervioso. Andrés siempre había ido conmigo religiosamente, serio pero presente, como un pilar sólido. De la nada absoluta, dejó de asistir. Cuando le pregunté por qué, me respondió con una frase tan simple que me dejó completamente helada. Que le dijera a Roberto que fuera el porque, después de todo, es su hijo biológico. Lo dijo como si estuviera resolviendo un simple trámite administrativo, como si mi miedo al parto fuera un detalle absolutamente menor comparado con su orgullo masculino herido. Yo intenté explicarle que una cosa es que Roberto esté presente en el parto mismo y otra cosa completamente diferente es que Andrés desaparezca de absolutamente todo lo demás, porque yo todavía seguía siendo su esposa legal, yo todavía vivía con él, yo todavía necesitaba desesperadamente su calma y su presencia. Pero Andrés empezó a repetir exactamente lo mismo con esa serenidad absolutamente insoportable, que el padre biológico debía proveer y estar presente en todo. Cada vez que lo decía, lo pronunciaba como si fuera una lección moral profunda, como si me estuviera educando pacientemente. Y yo, embarazada, completamente hormonal, físicamente exhausta, tenía que tragarme toda la rabia creciente y recordarme constantemente que no podía pelear por absolutamente todo porque el estrés excesivo también afecta negativamente al bebé. Después vino el golpe económico más concreto y más brutal, el seguro médico privado. Nosotros teníamos un excelente plan que cubría un parto categoría VIP con habitación privada cómoda, doctor particular de confianza, todo lo absolutamente necesario para que yo no diera luz como si estuviera en una fila interminable de hospital público. Andrés siempre había pagado religiosamente eso porque, repito una vez más, él es fundamentalmente un hombre proveedor por naturaleza. Un día simplemente me informó que lo había cancelado. No me lo consultó previamente. No lo discutió conmigo. Lo anunció como hecho consumado. Argumentó con exactamente la misma frase repetitiva, que el padre biológico debía proveer económicamente. Me lo comunicó con una calma que parecía puramente administrativa, como si estuviera simplemente cambiando de proveedor de Internet. Yo sentí pánico completamente real, y no solamente por el aspecto económico, sino por la sensación aterradora de que me estaban soltando deliberadamente la mano justo en el momento más vulnerable de mi vida. Le dije que eso era genuinamente cruel, que yo no podía cargar con ese nivel de estrés adicional, que el bebé no tenía absolutamente ninguna culpa, que él mismo había prometido explícitamente que íbamos a salir adelante juntos. Y Andrés, sin gritar ni una sola vez, sin insultar, me devolvió fríamente la pelota. Que yo misma había insistido apasionadamente en que Roberto tenía derechos paternales y que si Roberto efectivamente tenía derechos, entonces lógicamente también tenía deberes económicos. La lógica sonaba perfectamente justa en la superficie, pero la intención real era clarísima como el agua. Él estaba construyendo metódicamente un reemplazo total, pieza por pieza, decisión por decisión. Y ahí fue cuando tuve que hacer lo que absolutamente nunca quise hacer en mi vida: pedirle dinero directamente a Roberto. Me tragué todo el orgullo que me quedaba. Lo llamé. Le expliqué nerviosamente la situación del seguro cancelado. Le dije que era fundamentalmente por el bienestar del bebé, que necesitábamos cubrir los costos hospitalarios, que era lo responsable de hacer. Roberto reaccionó exactamente como el típico hombre que se cree increíblemente generoso simplemente por existir. Se quejó abiertamente. Preguntó con tono molesto cuánto era exactamente. Dijo que le parecía muchísimo dinero. Preguntó si realmente no podía ser algo más económico, más accesible. Me habló como si yo le estuviera cobrando una multa injusta por estacionarse mal, no como si estuviéramos hablando del nacimiento de su propio hijo. Yo me sentí sola en un sentido que genuinamente nunca había experimentado antes, porque una cosa es tener un amante divertido cuando quieres escapar temporalmente de tu rutina y otra cosa completamente diferente es pedirle que se convierta en soporte real y concreto cuando la vida se pone verdaderamente seria. Roberto era tacaño, incómodo, evasivo, y me dio esa vibra inconfundible de hombre que quiere desesperadamente el título prestigioso sin hacer realmente el trabajo duro. Me dijo que iba a ver qué podía hacer, que estaba económicamente apretado en ese momento,
que no era buen momento para gastos grandes. Y yo, con la barriga creciendo día a día, me quedé con un nudo permanente en el pecho, pensando en lo increíblemente fácil que Andrés siempre había resuelto estas cosas sin jamás hacerme sentir como una mendiga. Lo más profundamente humillante de todo es que Andrés veía absolutamente todo esto desarrollarse y no reaccionaba en absoluto. No era que no se diera cuenta claramente. Era que estaba eligiendo activamente no intervenir nunca. Y cada vez que yo lo miraba desesperadamente esperando algo de compasión, él me respondía con esa tranquilidad helada, como si me estuviera simplemente mostrando una ecuación matemática obvia. Tú pediste al padre biológico, aquí tienes exactamente al padre biológico. Yo empecé a preguntarme seriamente si su perdón inicial había sido genuinamente real o si solo había sido una manera socialmente elegante de esperar pacientemente el momento absolutamente perfecto para lavarse completamente las manos sin quedar públicamente como el villano de la historia. Aún así, yo me seguía diciendo que probablemente era solo una fase temporal, que Andrés estaba simplemente procesando emocionalmente, que en el fondo profundo no iba a dejarme realmente sola. Porque seamos completamente honestos, ¿qué clase de hombre abandona deliberadamente a su esposa embarazada solamente para probar un punto moral? Pero cada día que pasaba, la retirada emocional de Andrés era más evidente y dolorosamente obvia, y la incompetencia práctica de Roberto era cada vez más irritante e insoportable. Y lo peor de todo era sentir que yo estaba completamente atrapada entre dos hombres. Uno que me castigaba en silencio glacial y otro que jamás realmente estuvo preparado para ser algo más que un simple escape temporal. El día del parto finalmente llegó como llegan inevitablemente las tragedias cuando crees que todavía tienes algo de margen, sin avisar realmente, con el cuerpo traicionándote brutalmente y con esa sensación aterradora de que ya no controlas absolutamente nada, ni siquiera tu propia respiración básica. Empecé con contracciones fuertes en la madrugada y aunque yo había practicado religiosamente todo lo de la psicoprofilaxis, en el primer dolor verdaderamente real se te olvida instantáneamente cualquier teoría aprendida. Desperté a Andrés con verdadera urgencia, esperando secretamente que se activara ese lado suyo de hombre firme y confiable, de soporte incondicional, de aquí estoy contigo. Él se levantó, efectivamente sí, pero con una calma completamente seca, como si esto fuera un trámite tedioso que ya no le pertenecía emocionalmente en absoluto. En el auto el silencio era absolutamente insoportable. Yo iba apretando desesperadamente el asiento, sudando profusamente, tratando de no entrar en pánico total, y Andrés simplemente manejaba mirando fijamente al frente, sin esa conversación mínima reconfortante que te ancla psicológicamente cuando sientes que literalmente te vas a partir en dos. Yo intenté hablar, intenté decirle que tenía muchísimo miedo, que me dolía horriblemente, que necesitaba que me agarrara la mano aunque fuera un segundo. Él no reaccionó como esposo. Reaccionó como chofer profesional contratado. Se limitó mecánicamente a llegar al hospital, estacionar eficientemente y abrir mi puerta con fría eficiencia, como si me estuviera haciendo un favor básico. Cuando finalmente entramos al hospital, inmediatamente lo vi. Roberto estaba ahí parado en la entrada, como si hubiera ensayado cuidadosamente su expresión de padre responsable frente al espejo durante horas, con flores amarillas en la mano y esa ansiedad visible de hombre que llega completamente tarde a un papel que fundamentalmente no entiende. Verlo me dio una mezcla absolutamente rara de alivio y rabia simultáneos, porque por un lado era efectivamente el padre biológico y médicamente debía estar presente. Pero por otro lado completamente diferente, en ese preciso instante lo único que yo realmente quería desesperadamente era Andrés, porque Andrés era el único que verdaderamente sabía cómo sostenerme en momentos de caos absoluto. Roberto se me acercó con una sonrisa incómodamente torpe, como si esto fuera una cita romántica importante y no un parto médico. Yo esperé una escena socialmente incómoda, un choque evidente, un reclamo abierto, una tensión palpable. Lo que realmente pasó fue infinitamente peor. Andrés se acercó tranquilamente a Roberto con una educación absolutamente impecable. Le extendió la mano formalmente como si estuvieran cerrando un negocio corporativo y yo sentí un escalofrío recorrerme completamente porque esa cordialidad exagerada no era paz real, era despedida definitiva. Andrés tomó cuidadosamente la maleta del bebé, esa que yo había preparado amorosamente pensando que la cargaría como símbolo de familia unida, y se la entregó ceremoniosamente a Roberto con una calma casi elegante. No había rabia visible en su expresión facial, solo una decisión completamente terminada. Andrés le dijo a Roberto, con esa serenidad que corta como cuchillo, «Es todo tuyo ahora. Mucha suerte ahí dentro». Y ahí exactamente fue cuando me cayó todo el peso real de la frase que yo misma había ignorado completamente semanas atrás. No era una simple frase sobre crianza compartida moderna. Era un cierre definitivo. Una transferencia completa de responsabilidad. Yo sentí que literalmente me faltaba el aire y me atravesó una desesperación completamente absurda e irracional. Porque yo estaba a punto de parir y mi propio esposo estaba transfiriendo toda mi vida como si fuera un simple paquete de entrega. Intenté mirarlo directamente para que captara todo el pánico en mis ojos, para que entendiera que este no era el momento apropiado para dar lecciones morales. Pero sus ojos estaban completamente vacíos. Mauro agarró la maleta como si le pesara más de lo físicamente normal y se quedó parado sin saber qué hacer exactamente. Porque una cosa es llegar con flores bonitas y otra cosa completamente diferente es entrar realmente a una sala de parto y sostener a una mujer que grita de dolor. Yo le dije urgentemente que me dolía horrible,
que necesitaba que se apurara, que llamara a alguien médico, que hiciera algo útil. Roberto se puso visiblemente nervioso, empezó a preguntar cosas completamente obvias, miró alrededor buscando instrucciones como niño pequeño perdido. Y Andrés simplemente se alejó sin ninguna prisa, como quien ya cumplió perfectamente con su deber de dejarte en el lugar correcto. Cuando me pasaron admisión y todo se volvió luces cegadoras, papeles interminables, enfermeras apresuradas y preguntas médicas, yo seguía esperando desesperadamente que Andrés apareciera detrás, que entrara finalmente conmigo, que dijera que solo estaba haciendo un gesto simbólico y que al final me iba a sostener la mano como siempre lo había hecho. Pero el pasillo largo se tragó completamente su presencia. Lo último que vi claramente fue su espalda alejándose con pasos firmes y la sensación brutal de abandono me pegó infinitamente más duro que cualquier contracción física. El parto fue un infierno médico y lo peor es que fue un infierno terriblemente mal acompañado. Yo entré a esa sala fría esperando, aunque fuera un mínimo absoluto de estabilidad, que Roberto estuviera ahí funcionalmente y que Andrés, aunque fuera desde un rincón lejano, me diera esa presencia firme reconfortante que calma incluso cuando te duele hasta el alma misma. Pero la realidad se presentó rápida y brutal. Andrés no estaba. No apareció en ningún punto. No hubo un solo fui a tomar aire fresco. No hubo una horita regreso enseguida. El vacío completo de su ausencia era un ruido constante ensordecedor que me reventaba la cabeza. Roberto entró conmigo con una expresión facial de nervios que definitivamente no era ternura sino pánico mal disimulado. Al inicio intentó actuar como hombre responsable y capaz. Me decía que respirara profundo, que todo iba a salir perfectamente bien. Frases de manual médico que suenan bonitas hasta que el dolor te hace querer literalmente morder la pared. Yo necesitaba desesperadamente que me sostuviera, que me mirara con verdadera seguridad, que se conectara emocionalmente. Pero él no tenía ningún vínculo real conmigo en ese contexto tan extremo. Su vínculo conmigo era de mensajes divertidos, de encuentros fáciles y cómodos, de pura fantasía. Esto era sangre real, sudor, gritos desgarradores y realidad médica brutal. Y ahí se le cayó completamente el personaje. Cuando el proceso avanzó y empezó lo verdaderamente más duro, Roberto se puso blanco como papel. Miraba a las enfermeras como si fueran a salvarlo a él, no a mí. Hizo preguntas absurdas en el peor momento posible. Se quejaba de que el olor lo mareaba y yo lo sentía como un estorbo adicional más que como apoyo real. En un punto crítico, cuando vio sangre de verdad, le cambió completamente la cara. Yo lo vi tambalear peligrosamente. Lo vi buscar una silla como si su prioridad absoluta fuera no caerse él mismo. Y entonces pasó lo absolutamente inevitable. Roberto se desmayó. Así de simple. Se convirtió en un problema extra dentro de la sala, porque las enfermeras tuvieron que apartarlo, acomodarlo, asegurarse de que no se golpeara la cabeza, como si yo tuviera tiempo o energía para cuidar al padre biológico en medio de mi propio parto. Yo gritaba, sudaba, temblaba violentamente y al mismo tiempo escuchaba todo el movimiento alrededor de él como un circo paralelo absurdo que me quitaba atención médica y me aumentaba exponencialmente el estrés. Lo juro por todo. En ese preciso instante extrañé a Andrés con una intensidad completamente humillante, porque Andrés, con todos sus defectos evidentes, era calma pura. Era ese tipo de presencia que no hace show dramático, que no se cae, que no se convierte en carga adicional. Cuando finalmente escuché al bebé llorar por primera vez, en lugar de sentir solamente felicidad pura, sentí un golpe brutal de realidad. Esto ya no era teoría abstracta. Esto era vida concreta. Y en esa vida real, el hombre que me había prometido explícitamente salir adelante juntos estaba completamente ausente. Y el hombre que era el padre biológico estaba literalmente tirado inconsciente como cuerpo inútil. 2 días después salí del hospital con mi bebé en brazos, todavía con el cuerpo completamente adolorido, con la mente nublada y con esa necesidad básica primitiva de volver a casa. Llegamos finalmente al edificio. Subimos el elevador en silencio. Roberto cargaba torpemente la maleta. Llegamos frente a la puerta de mi casa y saqué mi llave con esa seguridad automática de quien vuelve a su lugar. Metí la llave, giré y no abrió. Volví a intentar pensando que estaba nerviosa. No abrió. Sentí un frío subirme por la espalda. Golpeé la puerta. Llamé a Andrés. Lo llamé por teléfono. El silencio fue devastador hasta que la puerta finalmente se abrió y apareció él con una expresión tranquila, demasiado tranquila. Detrás de él la casa se veía normal, como si nada estuviera pasando. Andrés tenía una maleta en la mano. Mi maleta. Dentro venía ropa mía, cosas básicas, como si mi vida se redujera a un par de prendas. Me dijo que había cambiado la cerradura. Lo dijo sin gritar, sin odio visible, como quien anuncia una decisión lógica. Me entregó la maleta y luego dijo la frase que me reventó completamente. Tú querías que Roberto fuera el padre presente. Felicidades. Ahora son una familia. Vete con él. Yo me quedé congelada con el bebé en brazos, sintiendo que me arrancaban el suelo. Intenté decir que eso era inhumano, que el bebé había vivido ahí desde antes de nacer, que yo era su esposa. Andrés no se movió. No hubo compasión. Su rostro era de alguien que ya lloró y ahora solo ejecuta.
Roberto al lado mío se quedó completamente mudo y esa mudez fue otro puñal porque confirmaba que yo estaba sola. Lo que vino después fue el derrumbe total. Terminé en el departamento de Roberto, un lugar pequeño que olía a comida vieja, con una cama que parecía prestada. No era un hogar, era un escondite. Las primeras noches fueron tortura. El bebé lloraba y lloraba. Yo estaba exhausta, con el cuerpo recuperándose, con la mente rota. Roberto no sabía qué hacer. Se irritaba con el llanto. Decía que no podía dormir. Preguntaba si no había forma de calmarlo rápido. Yo lo miraba y sentía una mezcla de odio y horror. Y como si no fuera suficiente, Andrés empezó el proceso legal. Recibí la notificación de divorcio por adulterio. El bebé era la prueba viviente. Andrés no solo pidió divorcio, buscó desconocer legalmente la paternidad. No quería ser padrastro, no quería cargar con nada, no quería ni la sombra de esta historia. Significaba que yo estaba sin casa, sin estabilidad económica, sin soporte. Me quedé contando pañales, viendo cuentas, pensando en cómo pagar controles médicos, vacunas. Roberto se quejaba de todo como si yo le hubiera arruinado la vida. Para cualquier cosa del bebé, Roberto hacía gestos, preguntaba precios, se molestaba como si la paternidad fuera una factura injusta. Intenté hablar con Andrés. Le escribí, llamé, pedí una conversación. Andrés respondió con frialdad formal, como abogado. No hubo insultos, no hubo gritos, solo distancia absoluta. Ahí entendí que no estaba reaccionando impulsivamente. Estaba ejecutando un plan limpio para desaparecer. Roberto se fue mostrando cada día más claro. Él no quería ser papá. Le gustaba la idea abstracta, el título, pero no el trabajo real. Se desesperaba, me evitaba, salía y tardaba horas. Su departamento se volvió una jaula. Y en ese encierro acepté una verdad que me partió. Al exigir la presencia de Roberto, le di a Andrés la llave perfecta para liberarse sin remordimiento. Ahora vivo en el desastre que yo misma ayudé a construir. Yo pensé que podía mantener a Andrés como esposo y agregar a Roberto como padre presente, como si los hombres fueran piezas que se acomodan con conversación. Y no. Jorge se salió del tablero y Roberto nunca supo jugar. Aquí estoy con un bebé que llora, un departamento sucio, un amante que no quiere ser papá y un esposo que convirtió su perdón en una salida perfecta. La gente dice que Andrés fue cruel. Otros dicen que me dio exactamente lo que pedí. Que exigí que Roberto fuera el padre presente y me quedé con Roberto sin casa ni privilegios. Dicen que es karma. Que me metí con alguien que solo servía para diversión y esperaba que fuera un hombre de verdad. Que Jorge hizo bien. Otros dicen que extrañar a Andrés mientras paría el hijo de otro es descaro. Que quería 2 hombres a mi servicio. La verdad es que yo no quería 2 hombres a mi servicio. Quería un nacimiento con estabilidad, con apoyo. Extrañar a Andrés no es descaro. Es reconocer que el hombre que estuvo años conmigo sabía sostener una crisis. Pero también reconozco mi parte. Yo insistí en una justicia simbólica sin ver el costo real. No vi que Andrés esperaba pacientemente el momento perfecto para ejecutar su salida calculada. Su perdón nunca fue real. Fue una trampa perfectamente construida. Esperó hasta que yo estuviera en mi punto más vulnerable para soltarme la mano completamente. Ahora entiendo que cuando me dijo que Roberto asumiría su rol completo, no era una frase sobre crianza compartida. Era una transferencia total de responsabilidad. Una manera elegante de decir, ya no eres mi problema. Y yo caí completamente en esa trampa porque creí que su calma era amor cuando en realidad era planeación fría. Hoy vivo las consecuencias. Un bebé hermoso pero demandante. Un padre biológico que no está listo. Un exesposo que desapareció sin mancharse. Y yo, tratando de sobrevivir día a día, preguntándome en qué momento exacto perdí todo el control de mi vida. La pregunta que me persigue cada noche es simple. ¿Andrés fue un genio estratégico que ejecutó la venganza perfecta? ¿O simplemente me dio exactamente lo que yo pedí y no pude manejarlo? Tal vez ambas cosas son ciertas. Tal vez yo cavé mi propia tumba al exigir algo sin entender realmente las consecuencias. Y tal vez Andrés aprovechó cada error mío para construir su salida impecable. Lo único que sé con certeza es que su perdón fue el inicio de mi pesadilla. Y que cuando un hombre te dice que te perdona pero su mirada está vacía, deberías correr. Porque ese perdón no es regalo. Es sentencia. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.